Alors nous allons passer à la communication suivante, qui est celle de Marcel Velázquez Castro, que certains d'entre vous connaissent peut-être pour l'avoir entendu soit ici, soit dans d'autres endroits, qui enseigne à San Marcos, à la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, et qui coordonne le projet Ecosnor Perú. Et qui va donc nous parler de los imaginarios de la peste bubónica, Lima, 1895-1912, bacteriología, higienismo y urbanismo. ¿Está bien? Sí. Gracias por la presentación. Buenas tardes. Voy a presentar la ponencia en español. El 24 de mayo de 1904 se festejaba que una cuadrilla de albañiles había tapado 2.828 huecos en las calles de Bravo, Malambo, Huevo, Pobres y Juan de la Cova en solo 2 días, en estricto cumplimiento de las disposiciones sanitarias que atacaban estos forados, refugio de los roedores y espacios para el lodo y la basura. Adicionalmente, con precisión matemática, la misma nota del Comercio, un diario muy importante del Perú, se informaba que en las últimas 48 horas habían caído en trampas municipales 70 ratas y 1.525 ratones. Este pequeño evento en el tiempo motiva la pregunta central de esta presentación. Dado que la epidemia de peste bubónica poseyó una dimensión sociocultural, ¿cuáles fueron sus archivos de imágenes y prácticas sociales para representar el cuerpo social, la enfermedad, la higiene y los conflictos entre los diversos grupos sociales de Lima durante los primeros años del siglo XIX? Como se sabe, además, esta epidemia fue un motor para diversas intervenciones urbanas desde el poder local y la formación de instituciones científicas y médicas desde el poder estatal. A fines del siglo XIX hubo grandes logros de la bacteriología. Pasteur estableció la teoría microbiana de la enfermedad y probó con éxito vacunas contra la rabia y la difteria. Por su parte, Koch y Yersin descubrieron los bacilos que causaban la tuberculosis y la peste bubónica, respectivamente. Por su parte, el higienismo, una etapa del pensamiento médico, atribuyó el origen de las enfermedades a la influencia de distintos factores externos que actúan sobre el cuerpo humano, como la limpieza, la alimentación, el aire puro, el agua, pero también a las condiciones económicas y las conductas sociales. No obstante, el higienismo también implicaba una visión degradada de la vida de los pobres y la sociabilidad de los marginales, y un conjunto de prácticas autoritarias, biotecnológicas, con finalidad sanitaria. Por esto, la rápida apropiación ideológica del mismo discurso, del discurso del higienismo, por las élites modernizadoras, pero también por los sectores conservadores de la sociedad. Los avances de la ciencia y las nuevas ideas de la microbiología médica con sus tecnologías y nuevos aparatos se convirtieron en objeto de interés público y en noticias mundiales. Una rápida revisión de la prensa de entre siglos en América Latina comprueba esta tendencia. El caso de Brasil, con el extraordinario trabajo del médico higienista Osvaldo Cruz, profundamente influenciado por Pasteur, es el más conocido, pero tanto en Venezuela y en el Perú y en otros países se advierte de forma directa e indirecta esta influencia. En Lima, el año 1900 fue percibido por la élite modernizadora como el punto de quiebre, la partida del despliegue inevitable del verdadero progreso. La loca ilusión que causan los números redondos no duró mucho. Una epidemia de peste bubónica se cruzó en nuestro invisible camino hacia la modernidad. La plaga de 1903 ha sido una de las más estudiadas, pues hay abundante material periodístico y científico médico. Es la primera que cuenta con un conjunto de fotografías, variado testimonio gráfico
que exhibe los deseos, los prejuicios y las fantasías de una sociedad amenazada. En paralelo, la policía y la medicina fueron empleando esta tecnología para fotografiar delincuentes y enfermos con sus patologías. Por ejemplo, en el reportaje La plaga bubónica, publicado en la revista Actualidades en mayo de 1903, este reportaje se ilustra con 11 fotografías, entre ellas 5 retratos. En varios órganos de prensa se libraba una importante campaña de difusión de la información científica. Así se explicaban los logros de Pasteur y las consecuencias de su descubrimiento en artículos para los incrédulos limeños que todavía mayoritariamente se curaban las heridas con telarañas. Menciono un artículo para que se pueda ver este impacto, ¿no? De esta nueva concepción de la enfermedad que se había empezado a divulgar en el mundo y en particular en la prensa de América Latina, ¿no? Dice, comillas, en el camino de la curación racional de las enfermedades infecciosas, sobre todo, y antes que todo, las vacunas y los sueros. Fin de cita, ¿no? Este mensaje podría tener absoluta actualidad hoy, como es evidente, ¿no? Y miren este elogio, dice, antes de que Pasteur descubriese el mundo de lo infinitamente pequeño, la medicina incierta y torpe hacía 1000 vueltas y zigzags para llegar al fin perseguido. Después de esto, si Pasteur no fue el hombre más grande del siglo XIX, capaz sería yo de creer que los microbios no son los seres más pequeños del universo. Fin de cita. A fines de ese mismo año se destaca la importancia del Instituto de Higiene, inaugurado más bien el 28 de noviembre de 1904, una obra arquitectónica hermosa y moderna de 2 pisos instalada en el Paseo Colón, ¿no? Y ahí se vuelve a destacar, el laboratorio de bacteriología principalmente puede competir en su instalación con los mejores de Europa. Se resalta la gestión de Juan Agnoli para convencer al médico Hugo Biffi para aceptar un contrato en la municipalidad y colocarse a la cabeza de las políticas de higienización. Biffi es jefe del Instituto de Higiene y desempeña un papel clave en la lucha contra la epidemia de la peste bubónica. Comillas, comprobó los primeros casos, se hizo el alma de la campaña contra el terrible flagelo y sus disposiciones higiénicas obtuvieron los más satisfactorios resultados. Fin de cita, ¿no? Ahí ven ustedes los retratos de estos personajes. Entonces, lo interesante acá es cómo la ideología del higienismo, que venía ya desde mediados del siglo XIX, se articula con las nuevas ideas de la medicina propias de la bacteriología. Acá hay otros laboratorios que se destacaban en la prensa. Y por supuesto esto genera resistencias populares contra este nuevo saber, contra este nuevo poder que busca intervenir en los espacios urbanos y en las vidas de los ciudadanos de la ciudad de Lima. La epidemia de peste bubónica que afectó a Lima y los diversos puertos del Perú fue parte de la tercera pandemia de peste bubónica originada en Hong Kong en 1894 y que afectó las principales ciudades portuarias del mundo y devastó la India, causando solo allí, en ese país, aproximadamente 20 millones de muertos, que fue el 95% del total de la mortalidad global producida por esa tercera pandemia de peste bubónica. Los sectores populares, a través de sus mediadores culturales, se oponen a las medidas higiénicas. Por ejemplo, Leonidas Yerovi, un escritor muy popular en Lima, ¿no? Hace este recuento, ¿no? Teniendo en cuenta el millón de medidas acertadas, rápidamente tomadas, como la desinfección, las ratas exterminadas, los regueros de cal viva, la estufa desinfectiva, las ratoneras y, en fin, la vacuna preventiva y los sueros de Yersin. Y luego empieza a decir, se ha hecho todo esto y sin embargo no hay ningún resultado, ¿no? Como descalificando las medidas tomadas desde el discurso médico, ¿no? El Estado, por su parte, creó una institución muy importante que es la Dirección de Salubridad Pública. No existía un Ministerio de Salud,
pero esta Dirección de Salubridad Pública que se crea como respuesta ante la epidemia va a ser, digamos, el núcleo que más adelante va a devenir el Ministerio de Salud. Pero como ocurría en muchos lugares, todavía las municipalidades, el poder local, eran las que tenían la competencia para luchar contra las epidemias, ¿no? Y ese poder municipal, en el caso de la capital del Perú, Lima, era el Instituto de Higiene el encargado de centralizar todas las políticas, ¿no? ¿Cuáles fueron las estrategias principales, ¿no? Ahí ustedes pueden verlas. Por un lado es el aislamiento, ¿no? Se creó un lazareto, un lugar especial donde se colocaba a los enfermos de peste. El segundo tiene que ver con el exterminio de ratas y ratones, como ya mencioné al inicio. Esta fue una campaña enorme de varios meses persiguiendo, cazando y exterminando estos animales. Pero ocurrió algo muy típico en el Perú y sobre todo en la ciudad de Lima, que es lo criollo. Entonces un grupo de limeños hizo un criadero de ratas porque se daba una bonificación a quien presentaba un cadáver de rata. Entonces empezaron a criarlas, a reproducirlas, y todos los días iban religiosamente a presentar las ratas muertas de su propio corral y cobrar el dinero. Entonces, pero además se produjo todo este fenómeno de la desinfección, las fantasías de la desinfección, que también las hemos padecido en estos tiempos, ¿no? Es decir, a través de la fumigación de elementos químicos, se pretendía encontrar espacios absolutamente libres de la epidemia, de la posibilidad de contagio. También para las mercancías que salían del puerto del Callao se pasaban por una fumigadora que era muy moderna en ese momento, y de esta manera se reanudaba, digamos, el comercio, ¿no? Acá tengo, me parece, bueno, este es el lazareto, es el plano del lazareto donde se llevaban a los enfermos. Había mucha resistencia, la gente no quería ir al lazareto porque pensaba que una vez que iba ahí ya el siguiente paso era el cementerio. Y los sectores populares escondían a sus enfermos, digamos, para que no se los lleven al lazareto. Había una carroza que pasaba por Lima buscando a los enfermos para llevarlos a este lazareto, que además tenía toda una estructura panóptica, ¿no? Donde los enfermos eran constantemente vigilados. Acá los instrumentos de desinfección, ahí se ve esa estufa que permitía la salida de mercancía. La otra foto es de Brasil, ¿no? Pero refiere también a un instrumento que había en Lima y que se usaba en ese momento para desinfectar superficies, ¿no? Con esta pandemia de la COVID-19 en Lima han resurgido esas fantasías de la desinfección. Se crearon unas especies de duchas donde la gente entraba bailando y recibía, digamos, los gases químicos para supuestamente quedar desinfectado, y luego entraban sin mascarilla a los mercados y claro, se contagiaban igual, pero bueno, bailaban un poco, en fin, había una cosa de locura realmente lo que ocurrió en el Perú. Un alcalde en un distrito pudiente, rico de Lima, decidió que todos los autos que iban a entrar a su distrito, imagínense eso, tenían que desinfectarse las ruedas, las 4 ruedas del vehículo. Y entonces pasaban por una especie de máquina que inyectaba químicos a las ruedas para protegernos de la COVID-19. Todas esas medidas no tenían ningún sentido. Hoy se sabe claramente que no hay contagio casi por superficies, ¿no? Pero tiene que ver con esta fantasía de la desinfección que ya la podemos encontrar en la peste de 1903. Ahí también están viendo la destrucción, ¿no? Perdón, en la siguiente. La destrucción de focos de contagio, o sea que también había una gran violencia contra ciertas zonas que se consideraban que estaban tomadas, digamos, por el contagio, y se destruían, ¿no? Se quemaban viviendas incluso, ¿no? No solo espacios públicos, sino también viviendas. Entonces se elabora un higienismo autoritario que, a pesar de que incorpora las nuevas ideas de la enfermedad, actúa de manera violenta contra principalmente los sectores populares y las zonas más pobres de Lima. Entonces, contra esto hay una reacción de una resistencia, ¿no? Que se puede ver en este autor Yerobi, por ejemplo, ¿no?
Él es el primero en escribir un poema literario que se llama Oh, la peste, en 1903, y en la cual se burla un poco de lo que está ocurriendo, ¿no? Y plantea, digamos, como salida una solución exagerada e inútil, ¿no? Una huida de Lima, ¿no? Entonces dice, el texto expresa en versos con rima consonante no solo el miedo subjetivo ante la enfermedad, sino una solución desesperada ante ella. En el texto de Yerovi, este texto de Yerovi se alimenta de la cultura popular, específicamente de la capacidad de innovación lingüística, formalización de los conflictos sociales y adaptación de las nuevas ideas a la experiencia cotidiana. En este poema narrativo, cuya forma se exhibe en velocidad y nerviosismo, predomina el tono cómico, no solo en el mundo representado, sino en la forma como se refiere a sí mismo el hablante lírico, ¿no? Ahí tienen unas citas del texto de Leonidas Yerovi, ¿no? En castellano dice: tengo una mieditis crónica que, dejándome sin calma, me ha inoculado en el alma el terror a la bubónica. Fin de cita, ¿no? En la primera estrofa se remarca la creación de una nueva palabra con resonancia de los sufijos de las enfermedades, como la tuberculosis, y el empleo del adjetivo crónica y el verbo inocular propio del léxico de los médicos, pero empleados con desenfado y en contextos transfigurados. Además, se subvierte la precisión del lenguaje médico y su capacidad de estabilizar la enfermedad y calmar al sujeto mediante el uso de un nombre científico. En contraposición, mieditis libera el descontrol y socava la potencia reguladora del lenguaje de la ciencia, ¿no? Más adelante dice, nada de abrazos malsanos ni palmoteos de cuellos. ¿Cuántos estarán entre ellos con el microbio en las manos, ¿no? Entonces, en la despedida no quiere que nadie se despida, le dé la mano ni nada, porque hay pues este pánico que todos portan los microbios. Pero nótese cómo ya ingresa el lenguaje moderno de microbios, ¿no es cierto? Bueno, no solamente, también hay mucha crítica a los nuevos implementos tecnológicos de este saber médico, ¿no? Dice en un momento, ¿no?, ya desesperado en el poema, ¿no? Se le queme el aparato al médico bacteriólogo, ¿no? Esos aparatos, esos laboratorios que eran el orgullo, digamos, de los modernizadores, en este poema popular se plantea que se quemen porque no sirven de nada, y son esos aparatos los que están más bien difundiendo la enfermedad, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es más que una coincidencia. La novedosa figura del estudioso de las bacterias y sus instrumentos científicos, inexplicables en gran medida para el hombre común, se tornan ambivalentes, pues contienen la promesa de curación, empero son percibidos como parte del espacio de la peligrosa enfermedad y en última instancia de los dominios de la muerte, ¿no? También hay otro autor importante, Federico Helguera, que fue alcalde de Lima y que fue uno de los que promovió la creación del Instituto de Higiene. Estaba en el lado de los modernizadores, ¿no? Defendía el higienismo, pero que cuando escribe literatura como que toma distancia de ese rol político que había cumplido y critica también todo lo que está ocurriendo, ¿no? Vean ustedes esta cita. Dice, perdón, sí, antes, ¿dónde está? Bueno, hay varios momentos en los que él se refiere, digamos, al texto y da lugar a las voces populares. Por ejemplo, un personaje suyo dice, ¿no? Antes se ignoraba la existencia de los microbios y la gente se moría de lo mismo que muere hoy. Cada progreso de la ciencia y cada descubrimiento de la bacteriología significan para la humanidad nuevas trabas, nuevas tropelías y nuevas privaciones, ¿no? Entonces, este nuevo saber-poder de la ciencia médica también acarrea un ejercicio de violencia que es denunciado por los propios autores de textos literarios, ¿no? Helguera, por ejemplo, usa mucho la frase luchar contra los microbios en sus textos literarios, pero sin embargo siempre conserva en él un tono distante y burlón, ¿no? Es como una fórmula, ¿no? Luchar contra los microbios, pero no se hace nada ni se consigue nada en la mirada de este autor, ¿no?
bueno, y la primera cita también que estaba buscando es esta, ¿no? Dice acá: ¿quién hubiera creído en los microbios, la telegrafía sin hilos, el cinematógrafo, la radio y la aviación? La calma y el reposo de otros tiempos se han sustituido por la continua excitación del espíritu, la angustia y la inquietud. El hombre de hoy es un juguete del desconcierto universal que lo arrolla en su vorágine, lo envuelve en su laberinto y lo arrastra en sus tempestades, ¿no? Es decir, se incorpora, ¿no?, esta experiencia de la epidemia a un mundo moderno que está en constante transformación y ante el cual el hombre común queda desconcertado, ¿no? Pero lo que ocurre además es que todas estas imágenes propias de la epidemia de la peste empiezan a proyectarse a otros ámbitos. Por ejemplo, como el caso de la política, ¿no? Acá hay dos políticos, Pierola y Durán, que están con unas cajetillas de fumigación, como se usaba en la época, y están fumigando ratas, pero esas ratas tienen la cara de políticos, ¿no? Lo que es, por supuesto, muy divertido para la gente ayer y hoy, y posibilita, digamos, que ese imaginario de la peste se proyecte a una crítica política, ¿no? Pero no solo eso. También en esta carátula de monos y monadas tenemos a dos epidemias figurativizadas que tienen un diálogo burlón. La pequeña y más voluminosa, que tiene esas protuberancias, evidentemente refiere a la peste bubónica, a las bubas de la peste, se está quejando de la tuberculosis, que aparece delgada, ¿no?, pálida, ojerosa, pero que tiene un cetro, ¿no?, le dice más o menos algo así: en ti se gasta todo el dinero de la ciudad y a mí no me atienden, ¿no? Y tú sigues siendo la reina, ¿no? ¿Por qué? Porque Lima le decían tuberculima, por la cantidad de tuberculosos que había. No era Ciudad de los Reyes, sino tuberculima, ¿no? Entonces, y acá vean esta, donde está la temible gripe española, ¿no es cierto?, la gran pandemia del año 18, que va a durar hasta el año 20, que va a devastar el mundo. No se sabe de ciencia cierta cuántos muertos provocó. Se calcula entre 50 y 100 millones de muertos, ¿no? Esta es una de las pandemias más terribles. Pero acá en Lima aparece como la hermana menor. Si se dan cuenta, la gripe es la pequeña, el esqueleto pequeño, y la hermana mayor, la que ya está, digamos, más desarrollada, es por supuesto la peste bubónica, que está ahí con una mascota, ¿no?, un pet, que es la rata, ¿no es cierto? Entonces están conversando y le dice, ¿no?, hola, hermana bubónica, cuánto me alegra verte de nuevo, progresando. Y creo que cada vez me vas a dejar chico, ¿no? Me vas a dejar cada vez más pequeña porque tú sigues creciendo en Lima, ¿no? Entonces, esta epidemia de peste bubónica, que comenzó en 1903, se hizo endémica en Lima, ¿no?, como suelen ser los problemas allí. Entonces, se repitió año a año a lo largo del tiempo. Paso a un último punto, ya para terminar. Hay también una correlación, producto de la estigmatización y la deshumanización de los inmigrantes chinos, quienes aparecen como los cuerpos, digamos, responsables de la propagación de la epidemia. Se les atribuye a ellos, que tenían una presencia importante dentro de la ciudad de Lima, ser los motores, digamos, los focos vivientes de la infección, ¿no? Había un largo racismo contra los chinos que ya desde el siglo XIX se había ido gestando. Aparecían ellos como vidas degradadas y cuerpos enfermos, asociados al opio, asociados a la tuberculosis, pero particularmente en esta epidemia de la peste, ellos son vistos como el peligro que trae la enfermedad, porque ellos la contagian. Esto, por supuesto, no tenía ninguna lógica, pero era usado políticamente, y hubo ataques contra los chinos, contra sus propiedades, como también ocurrió en varias ciudades del mundo en esta pandemia. Incluso hubo un texto literario, La Bestia Amarilla, en la cual se deshumanizaba, digamos, a los chinos como los portadores de esta enfermedad y se los asociaba a las ratas, ¿no? Y esto provocó luego la destrucción de calles y lugares donde vivía la población inmigrante china.
Esto también lo podemos ver en Canciones de Lima, ¿no? El cuerpo del chino aparece asociado a una serie de enfermedades, incluso la sífilis también. Y vean esta imagen, ¿no? La inmigración china, digamos, en el siglo XX no llegó a 15.000 personas, era un grupo muy pequeño, pero era un grupo muy visible, ¿no? Simbólicamente. Y acá aparece, por supuesto, de manera irónica, se dice el resurgimiento de la República, lo que se quiere decir es lo contrario, ¿no? La decadencia, la corrupción, y los chinos aparecen en una posición, digamos, como si fuesen animales. La coleta funciona como una mención a la cola de las ratas, las manos como garras, si se fijan, están desarrolladas de esa manera, para dar la sensación de que son garrapatas, animales que están devorando la ciudad justamente cuando la epidemia estaba, en este caso no la ciudad, sino todo el país, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. 3 minutos, perfecto. Y esta es otra imagen donde cuando se produjo la destrucción de un lugar donde vivían los chinos, se hizo esta caricatura en la que se ve a inmigrantes chinos saliendo con sus cosas, pero vean ustedes, también hay ratas que están, ¿no? Acompañándolos, cargando también sus cosas, con lo cual se construye directamente esta relación, ¿no? Bien, solo para terminar 2 párrafos más. En la prensa ilustrada, con fotografías y caricaturas, las imágenes y el léxico de la peste sirvieron para simbolizar e interpretar la ciudad, la literatura, el amor y la política. Además, fortalecieron un régimen comunicativo de lectovisualidades que apelaba a las emociones del lector-espectador. Lector-espectador porque los textos iban siempre acompañados de caricaturas o de fotografías. El imaginario gráfico de la peste se proyecta en diversos ámbitos, como hemos visto. La población inmigrante china y sus lugares de vivienda y trabajo son construidos culturalmente como focos de infección y contagio. Ellos son deshumanizados y se busca asociar su cuerpo y su apariencia con la de las ratas. Esto se legitimó desde la perspectiva racializada de la ciencia médica, que difundió los prejuicios de vidas degradadas y cuerpos enfermos entre las poblaciones no occidentales. Gracias.